Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más en Oxígeno en Línea. Estamos contentos de saber que estás del otro lado de la pantalla, que juntos estamos escuchando la palabra de Dios, que estamos poniéndole atención a su consejo, a su presencia. Y estoy seguro que esta palabra nos va a animar a todos y nos va a llevar a la presencia de Dios y nos va a llevar a ser muy objetivos en cómo salir de algunos problemas. Yo creo que todos estamos ansiosos a lo mejor de regresar, pero créeme que es una temporada diferente y hay que vivirla de la mano de Dios. Hay que estar dependiendo de Dios y dependiendo de su Espíritu, y Dios ya ha hablado muchas cosas a tu vida. Entonces es un buen tiempo. Yo creo que pon tu mente en orden, mantén tu vida tranquila ahorita, y vamos a ver un tema muy interesante porque Dios quiere seguir inspirando nuestra vida. Dios quiere que esta temporada no sobrevivamos a esta temporada en cuanto a la economía o en cuanto a las emociones, o que no podamos decir, bueno, apenas si la libré, sino que confiemos en que Dios está con nosotros y podamos vivir de la mano de Dios. Y déjame empezar con un salmo que estoy seguro que va a traer mucha confianza a tu vida. Es el Salmo 121, versículo 2 al 5. Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. Dios no descansa para cuidarte. Él, a lo mejor tú y yo nos cansamos y a veces no alcanzamos a resolver dudas, no alcanzamos a resolver problemas, pero dice la palabra, Él no duerme. Él no duerme porque Él te está cuidando. Entonces mantente en paz, mantente confiado, porque créeme que Dios está contigo. Y el tema del día de hoy lo he titulado Emociones en medio de la guerra. Y hemos estado hablando de los beneficios que trae a nuestra vida el permanecer en los procesos y en las enseñanzas de Dios. Hemos hablado de la vida de Josué y cómo él recibía el respaldo de Dios. Y a todos nos encantaría que Dios nos respaldara en todo lo que hacemos, pero es necesario entrar en un proceso y dejarnos tratar por Dios. También vimos cómo Daniel y sus amigos cambiaban la mala temporada. De repente estuvieron en una mala temporada y lo hicieron a través de actuar con valentía, de tener amistades correctas y confiables y pidiéndole sabiduría a Dios. Eso es bien importante. Si nosotros permanecemos en los procesos de Dios, podremos ser más confiables para Dios. Dios quiere tratar con nosotros para podernos confiar más de lo que Él tiene, más de lo que Él es, y que nosotros podamos vivir de su mano, no solamente sobrevivir en las crisis, y también podamos ser como esos árboles que dan fruto, podamos ayudar a otras personas. Así que si tú conoces a alguien que está pasando por algún problema difícil, por alguna crisis emocional, en verdad comparte la palabra de Dios. En verdad, comparte algún salmo, alguna palabra que traiga aliento, que traiga confianza, porque eso nos mandó a hacer Dios. Y yo creo que Dios está listo para sostenernos. Dios está listo para que tú y yo podamos vivir confiados de que Él es nuestro Dios, de que Él está vivo, de que Él va adelante de nosotros, de que Él está listo para poder comunicarnos lo que hay adelante y así poder nosotros tomar decisiones conforme a su consejo. En verdad veíamos que la vida de Josué derrotó a muchos reyes, conquista mucho territorio y reparte a las tribus, porque eso fue lo que Dios le mandó a hacer. Y en la vida de Josué, Dios cumple la promesa que le había dado a su pueblo, de darles un lugar donde ellos pudieran vivir bien. El respaldo de Dios en nuestra vida pone a nuestro alcance los recursos necesarios para enfrentar cualquier situación. Te lo voy a repetir. El respaldo de Dios en nuestra vida pone a nuestro alcance los recursos necesarios para poder enfrentar cualquier situación. Pero cuando hablamos del respaldo de Dios, hablamos de su reino, hablamos de su persona y hablamos de lo que Él ha puesto a nuestro alcance, gracias por la vida de Jesús, gracias al sacrificio de Jesús. Y entonces vemos que Dios tiene un reino
Y en el reino de Dios está todo lo que tú y yo necesitamos. Económicamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, todo está ahí. Y lo mejor es cuando reconocemos que fuimos diseñados para alimentarnos de esos recursos. Entonces empieza a haber como una comunicación entre Dios y nosotros. Empezamos a entender que hay áreas en nuestra vida que van a poder ser llenas a través de Dios nada más. Y el reino de Dios tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo. En verdad, a veces pensamos que no es así, pero vamos a ver por qué es esto. Y es justo aquí donde Dios quiere fortalecer nuestro espíritu, porque todos hemos de alguna manera recibido algunas visitas de emociones o de problemas a nuestra alma. Y a lo mejor te ha visitado la tristeza, o te ha visitado la ansiedad, o te ha visitado la duda. Y eso lo pasamos todos. Dios quiere traer fortaleza en nuestro espíritu para que estemos bien cimentados en quién es Dios y estemos confiando en su amor y confiando en lo que Él es para nosotros. Pero yo no sé cuántas veces o qué a menudo te visita la tristeza, o te visita la duda, o te visita la ansiedad. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos cuando nos visita? Yo quisiera darte 2 puntos muy claros. Yo creo que a veces la tratamos bien. A veces viene la tristeza y viene la ansiedad y viene la duda, y le abrimos la puerta de la casa y le abrimos nuestra mente, le abrimos el corazón, la sentamos en la sala, le ponemos un cafecito, le preparamos un cuarto, porque le estamos aceptando que va a estar una temporada con nosotros. Y a veces intentamos negar que está pasando en nuestra vida. A veces quiero negar que estoy triste, quiero negar que estoy dudando inclusive de la palabra de Dios en mi vida, porque es normal y eso nos pasa a todos. Entonces, fíjate, las emociones son tan poderosas que condicionan nuestro comportamiento, y Dios quiere tratar con eso. Cuando nosotros actuamos como nos sentimos, eso es normal, eso es humano, eso no es malo. Lo malo es no involucrar al Espíritu de Dios en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. A veces, te repito, le abrimos la puerta a la duda, a la tristeza, a la ansiedad, y dejamos que pase una temporada larga en nuestra vida, y lastima nuestra fe, lastima nuestra confianza. Y a veces queremos engañarnos y queremos aparentar que no estoy triste, queremos aparentar que no hay duda en mi vida, y tratamos de negarlo. Pero yo creo que Dios está listo. No sé si tú y yo estamos listos, pero créeme que Él está listo para involucrarse en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Y a veces, te repito, negamos esto y nos pueden preguntar, ¿estás triste? Y nosotros contestamos, no, claro que no estoy triste, estoy muy gozoso en el Señor y no pasa nada en mi vida, pero en el fondo no somos auténticos con Dios, y no somos auténticos con personas o amigos confiables como los amigos de Daniel para poder pedir ayuda. En verdad, seamos auténticos con Dios y sepamos que también Dios puso a personas confiables para poder orar juntos, para poder pedir un consejo y poder salir rápido de temporadas difíciles en nuestra alma. Y aquí es donde déjame contarte una historia, y es una historia de la mamá del profeta Samuel. Yo no sé si la has escuchado de ella, pero ella se llama Ana, o se llamaba Ana, la esposa de Elcana. Entonces, Elcana tenía 2 esposas. Una se llamaba Penina y la otra Ana. Vamos a hablar el día de hoy sobre la vida, los sentimientos y la crisis emocional y existencial que pasaba en la vida de Ana. Ana era estéril y ella vivía una temporada muy triste porque ella quería tener un hijo. Y fíjate, acompáñame, vamos a empezar a ver esa historia y vamos a ver cómo Dios saca, cómo Dios inspira, y Ana decide salir, y Ana decide hacer cosas que tú y yo necesitamos aprender, y necesitamos que se forme estas cosas que ella hizo en nuestra vida como un hábito. Esta historia viene en 1 Samuel capítulo 1, en el versículo del 7 en adelante. Dice: cada año, cuando iba a la casa del Señor, sucedía lo mismo,
Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Entonces Ana estaba súper triste y Penina se burlaba de ella todo el tiempo, todo el día. La atormentaba hasta aumentar su tristeza. Entonces ella vivía en esa angustia, ella vivía en ese tormento y no recibía el anhelo de su corazón. Tanto estaba en esa depresión, tanto así que dice la Biblia que dejó de comer. Ella dejó de comer y aquí te voy a empezar a dar como unos puntos importantes. Este es el primer punto. Una emoción descontrolada puede afectar nuestra salud física. En verdad, una emoción descontrolada puede afectar nuestra salud física. Por tristeza unos comen de más y por tristeza unos dejan de comer. Entonces, Ana estaba en este punto, Ana había dejado de comer, era un problema, estaba en depresión y a su esposo se le ocurre decirle esto, en el versículo 8, ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Y yo creo que Ana lo volteó a ver y Ana le dijo, no, la verdad que no eres para mí mejor que 10 hijos. Los hijos no pueden sustituir al marido y el marido no puede sustituir a los hijos. Cuando hay un desequilibrio o no hay un balance en la vida familiar, esto a la larga pesa, porque a veces como esposos le ponemos más atención a los hijos que a nuestra pareja. Y entonces los hijos crecen, los hijos toman sus retos, toman su visión, toman un camino y entonces es cuando la pareja se da cuenta que ha puesto tantos años su confianza y su atención en los hijos y no en su esposo. Y entonces, por eso para Ana no era mejor su esposo que tener 10 hijos. Y cuando Ana estaba, triste, Ana no lloraba por no tener marido. Ana estaba llorando por no tener un hijo. Es bien diferente, son dos cosas totalmente diferentes y estas personas juegan papeles totalmente diferentes. Dios nos creó para poder ser padres, pero también para poder ser esposos. Entonces, aquí yo creo que Elcana se equivoca. La verdad es de que Ana no estaba triste por no tener esposo, estaba triste por no tener un hijo. Y ella estaba triste, estaba llorando y no comía. Pero Ana creía en Dios, igual que tú y yo. Ana, a pesar de este problema, creía en Dios y empezó a hacer algo. Ella entró en un proceso. Y es aquí donde vamos a ver el proceso de Ana y cómo Dios y ella hacen equipo para poder salir juntos de este problema. Y yo creo que es un buen tiempo para seguir haciendo equipo con Dios. Yo creo que a pesar de cualquier problema, tú y yo debemos de ser valientes, de enfrentar ese problema, pero no lo hagas solo, en verdad. Ve a la palabra, toma un tiempo, pide el consejo de Dios. Vamos a ver el proceso de Ana. Primera de Samuel, en el capítulo 1, del versículo 9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí viene el segundo punto, no escondas tus emociones a Dios, porque solo Él puede tratar con ellas y traer vida a tu alma. Ana fue muy auténtica. A veces tú y yo nos cuesta trabajo que las personas o que Dios alcance a ver nuestra vulnerabilidad. A veces queremos hacernos los muy espirituales, los muy fuertes. Queremos decir, bueno, es que yo soy fuerte en Dios y llevo tanto tiempo creyendo en Dios. Pero vemos que ante esta situación, Ana es muy genuina. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová
y lloró abundantemente. Ella se desahogó, ella fue muy inteligente en esto. En verdad, se necesita inteligencia para llevar tu amargura a la presencia de Dios, para llevar tu tristeza y para desahogarte con Dios. Es el mejor lugar donde puedes hacerlo. Entonces no escondas tus emociones de Dios. No intentes negarlas. Existen y vamos a ver cómo Dios trae el control de eso. El tercer punto, ora conforme a tu deseo y no conforme a tu aflicción. A Dios no lo movió la aflicción de Ana. A Dios lo movió la oración de fe de Ana. Entonces, ella fue muy específica. Le dijo: Dios, quiero un hijo que sea varón y que sea tu siervo. Ella estaba convencida de lo que quería. Entonces, y se dedicó a orar, y a pesar de su aflicción, a pesar de su amargura, a pesar de su tristeza, estuvo en la presencia de Dios. No abandones los procesos y enseñanzas de Dios, porque fortalecerá tu espíritu y tu oración será como la de Ana. En verdad, a veces tenemos un problema y como creyentes, como hijos de Dios, vamos con Dios y nos damos cuenta que solo nos quedamos en el llanto y que nuestra oración no logró evolucionar y no fue una oración que sacara mis emociones o que del problema, sino nos quedamos como en ese llanto y pensamos que el llanto mueve a Dios. Pensamos que la tristeza mueve a Dios, pero no. Dios se mueve a través de la fe y por eso Él quiere darnos fe, para que hablemos el mismo lenguaje. Hacer una oración de fe a pesar de nuestra aflicción. Eso es lo que estamos viendo en la vida de Ana. Había un problema fuerte, había un problema que salía de su control, había un problema donde ella no podía hacer nada, ni ella, ni su esposo, ni sus familiares. Aquí no dice fue a ver al médico, se sometió a un tratamiento, lo intentó una vez o 5 veces. Dice, en su aflicción y en su amargura, ella oró a Jehová y oró a Dios, y ahí lloró y se desahogó. Entonces, cuando tú y yo no abandonamos los procesos, nuestro espíritu se mantiene fuerte. Y cuando está fuerte nuestro espíritu, créeme que tu oración va a ser una oración de fe que pueda mover el reino de Dios a nuestro favor. Vamos a seguir leyendo el proceso. Ahora estamos en el versículo 12, de ahí de 1 Samuel, del capítulo 1. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. «¿Tienes que venir borracha?», le reclamó. «Abandona el vino». «Oh no, Señor», respondió ella, «no he bebido vino ni nada más fuerte». Había cosas más fuertes en aquel entonces. Dice, «pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor». Versículo 17. En ese caso le dijo Elí: «Ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». «Oh, muchas gracias», exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Déjame decirte algo, los sentimientos son algo muy poderoso. Tenemos que administrarlos y no pretender eliminarlos. A veces sentimos algo y estamos como en medio de esa tormenta de emociones y los queremos eliminar, pero no es así. No es así. Este es un ejemplo buenísimo donde podemos ver que los sentimientos tenemos que administrarlos y no pretender eliminarlos. La verdad, yo en esa temporada que estamos en casa mucho tiempo, yo he aprendido de alguna manera a tratar o a escuchar a mis hijos cuando están enojados. Y la verdad, antes les decía, es que no te enojes por esto, pero no, el decirle no te enojes es como decirle niega tus sentimientos. Y yo he aprendido a no decirles que no se enojen. Yo he aprendido a más bien escucharlos y tratar con el enojo que tienen. Entonces, créeme que Dios quiere tratar con nuestros sentimientos, pero
es necesario que tú y yo podamos ser genuinos delante de Él. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Entonces, el sentimiento ahí está. El punto es qué vamos a hacer con ese sentimiento. Dice la Biblia, o sea, no es un pecado el que te enojes, sino que si tú no controlas ese sentimiento y esta emoción y no lo administras como Dios dice y con su ayuda, entonces vamos a tener un sentimiento que se sale de control y las emociones nos llevan a cometer errores hacia otras personas. Ana estaba triste y la razón era porque no tenía un hijo. No solo tenía el problema de ser estéril, sino ella tenía también otro problema que Penina la fastidiaba todo el día. Todo el día la estaba molestando, todo el día. Entonces, aquí viene el cuarto punto. Aprende a tratar los problemas. Porque los problemas generan pensamientos y emociones. Y las emociones generan decisiones que generan una conducta que se puede volver un rasgo de personalidad. Déjame volvértelo a leer porque es bien importante esto. Los problemas generan pensamientos y emociones. Dependiendo del problema, tú vas a estar pensando en la solución o en el escenario más trágico para tu vida. Y eso provoca que nos podamos sentir ansiosos, desesperados, enojados, angustiados y demás. Pero las emociones generan decisiones que pueden generar una conducta que puede volverse un rasgo de mi personalidad. Y es ahí donde las personas que no administran bien el enojo o la tristeza, vemos que pasan grandes temporadas deprimidas y vemos que las catalogamos como personas enojonas, porque algún día se enojaron y no tuvieron el consejo o la ayuda para poder administrar esa emoción y entonces se vuelve un rasgo de su personalidad. Y ahora tú puedes decir, es que yo soy muy enojón y así soy y así nací, pero no es eso. Y se trata de que Dios nos ayuda a que nosotros podamos administrar nuestras emociones y podamos controlarlas y que no marquen nuestra vida así por el resto de nuestra vida. Yo creo que en esa temporada hay emociones que se han salido de control y que necesitamos aprender lo que la palabra nos dice y cómo Dios nos puede ayudar con esto. El marido de Ana no le resolvió el problema. O sea, él solamente a lo mejor no sabía, pero tampoco oró para poder entender cuál era el problema de su esposa. Él solamente le dijo, bueno, no soy mejor yo que tener 10 hijos, y no era así. Entonces, Ana decide hacer algo. En verdad, dice la Biblia que Ana decide comer, orar, para poder resolver el problema. ¿Por qué estamos viendo este ejemplo? Porque los problemas se convierten en batallas. Y hemos estado hablando de Josué, hemos estado hablando de su proceso y cómo él conquista y cómo Dios le dice esfuérzate y sé valiente y le da ciertos puntos. Entonces, en aquel entonces era una batalla física. Ahorita nuestros problemas se vuelven batallas para nuestra vida y es necesario que tú y yo podamos entender esta parte de nuestras emociones. Cuando todo está tranquilo, cuando no hay problemas o no hay tantos problemas, en verdad tu alma y tus emociones y tus sentimientos están estables, pero cuando viene un problema es cuando se vuelve una batalla. Y cuando estamos peleando no solamente con lo que sentimos, sino no solamente con lo interior, sino también con lo exterior. Entonces, el ejemplo de Ana es muy bueno porque ella decide enfrentar el problema. Imagínate, si Ana no enfrenta ese problema, después puede venir otro, y puede venir otro, y puede venir otro. O sea, el problema era la esterilidad, pero cuando ese problema la mete en una depresión, ahora tiene otro problema porque ella dejó de comer. Entonces imagínate, si Dios le concede el milagro de que quede embarazada, ahora tiene anemia. Entonces hay un problema que sigue a otro y sigue a otro. Entonces nosotros tenemos que ser valientes y enfrentar nuestros problemas como lo hizo Ana.
Cuando la Biblia dice en el versículo 9, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Yo creo que Dios siempre nos provee de ese primer ánimo, de ese primer esfuerzo para levantar nuestra vida, de ese alimento que necesitamos para que nosotros podamos levantarnos y poder ir con Dios y poder pedir su consejo. Ana decide levantarse a pesar de su problema. Fíjate, la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Este es un versículo que a mí me gusta mucho porque no vamos a hablar del gozo de quién, sino solamente el gozo como un sentimiento. El gozo es un sentimiento y dice este versículo que el gozo me provee fortaleza. Entonces, la tristeza trae debilidad a mi fuerza. Trae debilidad a mi vida y no voy a poder caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Con la tristeza no podemos resolver nada. En este punto, Ana decide romper el ciclo de problemas y lo decide hacer orando. Ella ora y ella se enfoca en la presencia de Dios. Fíjate lo que dice 1 Samuel, el versículo 19 y 20 del capítulo 1. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces aquí viene como la parte muy importante. ¿Qué resolvió primero Ana? ¿Su problema o su sentimiento? Ana primero decide resolver su sentimiento y después arregla el problema. Y a veces tú y yo hacemos lo contrario, queremos que se resuelva el problema para poder sentirnos mejor. Y con Dios es al revés. Dios dice, ven conmigo, déjame tratar tu alma, déjame tratar tus emociones, déjame sanar tus sentimientos y después tendrás la fuerza para poder resolver el problema. Ana no se volvió fértil por llorar, sino fue por orar de una manera correcta. Y la Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces, si te das cuenta, en estos tres conceptos, justicia, paz y gozo, dos de ellos son sentimientos. Si lo dividimos entre tres, entonces representa que el 66.6% del reino de Dios está basado en sentimientos, que es la paz y es el gozo. Entonces, Dios tiene algo importante con nuestras emociones. Dios tiene que tratar con nuestros sentimientos. Ana no dejó la tristeza cuando estuvo como llorando y amargamente. O sea, ella deja la tristeza cuando ora, no cuando recibe el milagro. En verdad, esto hay que tenerlo bien claro. A veces estamos tristes porque anhelamos algo y entonces pensamos que cuando yo voy a obtener esa casa o cuando voy a obtener ese dinero o cuando voy a poder comprarme el carro que quiero, voy a dejar la tristeza. Y Dios dice que las cosas son al revés. Primero tengo que arreglar mis sentimientos, mis pensamientos y después voy a tener la fuerza para poder resolver el problema. En verdad, esta palabra espero que te anime y déjame terminar con el versículo que iniciamos. Porque Dios está listo para que tú y yo podamos seguir avanzando y para que podamos de alguna manera poder entendernos, poder conocernos y ver nuestra vida a través de la palabra. Y cuando venga un problema y cuando venga una temporada difícil y cuando venga la duda y cuando venga la amargura o la tristeza, tú y yo podamos ser bien objetivos y podamos decirle a Dios, Dios, necesito arreglar primero mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones y eso me va a traer fortaleza para poder resolver el problema al cual me estoy enfrentando.
No es al revés. A veces decimos, si yo resuelvo el problema, entonces voy a poder ser feliz. Con Dios, primero en su presencia, primero delante de Él, primero desahogando y sacando la amargura que tenemos y sacando los resentimientos y dejando que el Espíritu nos ayude a perdonar, que podamos ser libres, y créeme que vas a tener la fuerza. Con eso termino. Salmo 121, capítulo 2 al 5. Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. En verdad, yo estoy seguro que Dios está contigo, y si es un tiempo un poco de incertidumbre, un tiempo donde a veces no sabemos cómo acudir a Dios y queremos que Dios me resuelva el problema para que yo pueda estar feliz, para que yo me pueda sentir bien. Dale una oportunidad al Espíritu Santo. Créeme que Él no se duerme, Él está cuidando de ti de día y de noche. Tú puedes dormir en paz, tú puedes estar en paz, tú puedes entregarle tus pensamientos, tus emociones a Dios, y vamos a poder enfrentar y hacerle frente con valentía, con fe, con esperanza a cualquier problema que esté ocasionando esta temporada. Vamos a orar bien rápido ahí. Dios, muchas gracias porque tú estás con nosotros. Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú tomes el control, Dios, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y que nosotros podamos ser una iglesia, Dios, que va delante de ti. Una iglesia que no pretende eliminar, Dios, los sentimientos, sino una iglesia inteligente que sabe cómo administrar los sentimientos a través del consejo de tu palabra y de la ayuda de tu Espíritu, Dios. En verdad ponemos una vez más, Dios, en tus manos y en tu presencia todo lo que somos. Tú eres nuestro Dios, tú no duermes, Dios, tú estás trabajando de día y de noche y estás cuidando nuestra vida. Y por eso sabemos, Dios, que podemos confiar en ti y que podemos tener sabiduría, Dios, y podemos tener parte de tu reino, de tu gozo, de tu paz, porque solamente así vamos a poder resolver esos problemas con tu ayuda. Muchas gracias, Dios. Yo creo que tú estás en cada hogar y que estás dando la sabiduría y el ánimo, Dios, para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén.